Título octavo. Infracciones y sanciones. Capítulo único. Artículo 176. Comete las infracciones relacionadas con la importación o exportación quien introduzca al país o extraiga de él mercancías en cualquiera de los siguientes casos: omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y, en su caso, de las cuotas compensatorias que deban cubrirse, sin permiso de las autoridades competentes o sin la firma electrónica en el pedimento que demuestre el descargo total o parcial del permiso antes de realizar los trámites del despacho aduanero, o sin cumplir cualesquiera otras regulaciones o restricciones no arancelarias emitidas conforme a la Ley del Comercio Exterior, excepto tratándose de las normas oficiales mexicanas de información comercial, compromisos internacionales, requerimientos de orden público o cualquier otra regulación. Cuando su importación o exportación esté prohibida o cuando las maquiladoras empresas con programas autorizados por la Secretaría de Economía realizan importaciones temporales de conformidad con el artículo 108 de esta ley, de mercancías que no se encuentren amparadas por su programa. Cuando se ejecuten actos idóneos y inequívocamente dirigidos a realizar las operaciones a que se refieren las fracciones anteriores, si estos no se consuman por causas ajenas a la voluntad del agente. Cuando se internen mercancías extranjeras procedentes de la franja o región fronteriza al resto del territorio nacional en cualquiera de los casos anteriores, cuando se extraiga o se pretenden extraer mercancías de recintos fiscales o fiscalizados sin que haya sido entregadas legalmente por la autoridad o por las personas autorizadas para ello, cuando la importación, exportación o retorno de mercancías es el resultado del mecanismo de selección automatizado hubiera determinado reconocimiento aduanero y no se pueda llevar a cabo por no encontrarse las mercancías en el lugar señalado para tal efecto, así como las demás operaciones de despacho aduanero en que se requieran activar el citado mecanismo y presentar las mercancías a reconocimiento. Cuando las mercancías extranjeras en tránsito internacional se desvíen de las rutas fiscales o sean transportadas en medios distintos a los autorizados tratándose de tránsito interno. Cuando se introduzcan o se extraigan mercancías del territorio nacional por aduana no autorizada. Cuando no se acredite con la documentación aduanal correspondiente la legal estancia o tendencia de las mercancías en el país o que se sometieron a los trámites previstos en esta ley para su introducción al territorio nacional o para su salida del mismo, se considera que se encuentran dentro de este supuesto las mercancías que se presenten ante el mecanismo de selección automatizado sin pedimento, cuando éste sea exigible o con un pedimento que no corresponda. Cuando el nombre, denominación o razón social o domicilio del proveedor en el extranjero o domicilio fiscal del importador señalado en el pedimento o bien en la transmisión electrónica o en el aviso consolidado que se refiere a los artículos 36A, 37A, fracción 1 y 59-A de la presente ley, considerando en su caso el acuse de referencia declarado sean falsos o inexistentes o cuando en el domicilio señalado no se puedan localizar el proveedor o importador. Artículo 177. Se presumen cometidas las infracciones establecidas por el artículo 176 de esta ley cuando se descarguen subrepticiamente mercancías extranjeras de los medios de transporte aun cuando sean de rancho o abastecimiento. Una aeronave con mercancías extranjeras aterrice en lugar no autorizado por el tráfico internacional, salvo en casos de fuerza mayor, así como cuando se efectúe un transbordo entre dos aeronaves con mercancía extranjera sin haber cumplido los requisitos previstos en el artículo 13 de esta ley. Durante el plazo que se refiere el artículo 108, fracción 1 de esta ley, la maquiladora o empresa con programa de exportación autorizado por la Secretaría de Economía que hubiera efectuado la importación temporal no acrediten que las mercancías fueron retornadas al extranjero, se destinaron a otro régimen aduanero que se encuentra en el domicilio en el cual se llevará a cabo en el proceso para su elaboración, transformación o reparación manifestando en su programa. Se introduzcan o extraigan del país mercancías ocultas o con artificio tal que su naturaleza pueda pasar inadvertida sin su reportación o exportación está prohibida o restringida por las mismas, deban pagarse los impuestos al comercio exterior. Se introduzcan al país mercancías o las extraigan del mismo por lugares no autorizados. Se encuentran en la franja o región fronteriza del país mercancías que en los términos de la fracción 20 del artículo 144 de esta ley deban llevar marbetes o sellos y no los tengan. Se encuentran fuera de la franja o región fronteriza del país mercancías que lleven los marbetes o sellos a que se refiere la fracción 20 del artículo 144 de esta ley. Tratándose de mercancías susceptibles a ser identificadas individualmente, no se consigne en el pedimento o en la información transmitida relativamente al valor y demás datos comerciales de las mercancías, en su caso valor comercial, los números de serie, parte, marca, modelo o en su defecto las especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares cuando dichos datos existan. Esta presunción no será aplicable en los casos de exportación, salvo tratándose de mercancías importadas temporalmente
que retornen en el mismo estado que se hubiera importado en los términos del artículo 86 de esta ley. Se exhibirán para su venta mercancías extranjeras sin estar importadas definitivamente o sujetas a régimen de depósito fiscal, con excepción de las muestras o muestrarios destinados a dar a conocer mercancías que se hubieran importado temporalmente. Las mercancías extranjeras destinadas al régimen de depósito fiscal no arriben en el plazo autorizado al almacén general de depósito o a los locales autorizados. Con motivo del ejercicio de facultades de comprobación, se detecte que quien introduzca al país mercancías bajo un régimen aduanero que le permita la determinación de contribuciones sin su pago, declare en el pedimento documento aduanero de que se trate un valor que sea inferior al 50% o más al valor de transacción de mercancías idénticas o similares, determinando conforme a los artículos 72 y 73 de esta ley, siempre que con los datos aportados de haberse destinado a la mercancía de que se trate al régimen de importación definitiva, se hubiera cometido el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y en su caso de las cuotas compensatorias. Artículo 178. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa la infracción establecidas por el artículo 176 de esta ley. Multa del 130% al 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos cuando no se haya cubierto lo que correspondía pagar. Cuando la infracción a que se refiere esta fracción sea cometida por pasajeros, se impondrá una multa del 80% a 120% del valor comercial de las mercancías. Multa de 5.150 a 12.850 cuando no se compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias tratándose de vehículos. Multa del 70% al 100% del valor comercial de las mercancías cuando su importación o exportación esté prohibida o cuando las maquiladoras y empresas con programas autorizados por la Secretaría de Economía realicen las importaciones temporales a que se refiere la fracción 3. Siempre que no se trate de vehículos, multa de 70% al 100% del valor comercial de las mercancías cuando no se compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias o cuotas compensatorias correspondientes, con excepción de las normas oficiales mexicanas de información comercial. Multa del 100 al 150% del valor comercial de las mercancías declaradas a la mencionada en la fracción 6 del artículo 176 de esta ley. Multa equivalente del 5% al 10% del valor declarado de las mercancías cuando se trata de los supuestos a que se refiere la fracción 7. Multa del 70% al 100% del valor declarado o del valor comercial de las mercancías en el que sea mayor a las mencionadas en la fracción 8. Multa del 10% al 20% del valor declarado o del valor comercial de las mercancías al que sea mayor a la señalada en la fracción 9. Multa equivalente a la señalada en la fracción 1, 2, 3 y 4 de este artículo según se trate, o del 70% al 100% del valor comercial de las mercancías cuando estén exentas a las señaladas a la fracción 10, salvo que se demuestre que el pago correspondiente se efectuó con anterioridad a la presentación de las mercancías, en cuyo caso únicamente se incurrirá en la sanción prevista en la fracción 5 del artículo 185 de esta ley. Multa del 70% al 100% del valor en aduana de las mercancías en los casos a que se refiere la fracción 11 del artículo 176 de esta ley. En los casos a que se refiere la fracción 12 del artículo 177 de esta ley, multa del 130% al 150% de los impuestos al comercio exterior y en su caso de las cuotas compensatorias correspondientes que se hubieran omitido de haberse destinado a la mercancía de que se trate al régimen de importación definitiva. Artículo 179. Las sanciones establecidas por el artículo 178 se aplicarán a quienes enajenen, comercie, adquiera o tenga en su poder cualquier título de mercancías extranjeras sin comprobar su legal estancia en el país. No se aplicarán sanciones por la infracción a que se refiere anteriormente a lo que le toca la adquisición o tenencia tratándose de mercancía de uso personal del infractor. Se considerarán como tales alimentos y bebidas que consuman y ropa con la que vista, cosméticos, productos sanitarios y de aseo, lociones, perfumes y medicamentos que utilice. Artículos domésticos para su casa-habitación. Artículo 180. Cometen la infracción de circulación indebida dentro del recinto fiscal es quienes circulen en vehículos dentro de dichos recintos sin sujetarse a los lineamientos de circulación establecidos por las autoridades aduaneras y quienes en vehículos o sin él se introduzcan sin estar autorizados para ello a zonas de los recintos fiscales cuyo acceso esté restringido. Artículo 180-A. Cometen la infracción de uso indebido de fracciones dentro del recinto fiscal quienes realicen cualquier diligencia o actuación dentro de los recintos fiscales o fiscalizados, sin autorización expresa de las autoridades aduaneras. Artículo 181. Se impondrán una multa de 1,000 pesos a 1,500 pesos sin actualización a quienes cometen la infracción a que se refiere los artículos 180 y 180-A de esta ley.
A los infractores que aporten a los fondos a que se refiere el artículo 202 de esta ley una cantidad equivalente a la multa que se le imponga en los términos de este artículo, se le tendrá por liberado de la obligación de pagar dicha multa. Artículo 182. Cometen las infracciones relacionadas con el destino de las mercancías quienes sin autorización de la autoridad aduanera deciden las mercancías por cuya importación fue concedida alguna franquicia, exención o reducción de contribuciones o se haya eximido del cumplimiento de alguna regulación o restricción arancelaria a una finalidad distinta de la que determinó su otorgamiento. Trasladen las mercancías a que se refiere el inciso anterior a lugares distintos del señalado al otorgar el beneficio. Las enajenen o permitan que las usen personas diferentes del beneficiario. Enajenen o adquieran vehículos importados o internados temporalmente, así como faciliten su uso a terceros no autorizados. Enajenen o adquieran vehículos importados en franquicia o a la franja fronteriza sin ser residentes o estar establecidos en ella. Faciliten a terceros no autorizados su uso tratándose de vehículos importados a franja o región fronteriza cuando se encuentren fuera de dichas zonas. Excedan el plazo concedido para el retorno de las mercancías importadas o internadas temporalmente. No se lleve a cabo el retorno al extranjero de las importaciones temporales o el retorno a la franja o región fronteriza en las internaciones temporales de vehículos. Transformen las mercancías que debieron conservar en el mismo estado o de cualquier otra forma violen las disposiciones que regulen el régimen aduanero autorizado en cuanto al destino de las mercancías correspondientes y la finalidad específica del régimen. Importen temporalmente vehículos sin tener alguna de las condiciones de estancia señalado en el inciso A de la fracción 4 del artículo 106 de esta ley. Importen vehículos en franquicias destinados a permanecer definitivamente en franja o región fronteriza del país o internen temporalmente dichos vehículos al resto del país sin tener su residencia en dicha franja o región fronteriza o sin cumplir los requisitos que se establezcan en el decreto que autoricen las importaciones referidas. Retiren las mercancías del recinto fiscalizado autorizado para operar el régimen de elaboración, transformación o reparación con una finalidad distinta a la de sus exportaciones o retorno al extranjero. No presentar las mercancías en el plazo concedido para el arribo de las mercancías a la aduana del despacho o de salida, tratándose del régimen de tránsito interno. Transmitan, presentes o proporcionen un dispositivo tecnológico, un medio electrónico o una impresión de los pedimentos de tránsito interno e internacional con el fin de dar por concluidos dichos tránsitos en la aduana de despacho o en la salida sin la presentación física de las mercancías en los recintos fiscales o fiscalizados. Realicen la exportación de retorno de mercancías o el desistimiento de régimen en el caso de que se transmita, presente o proporcione un dispositivo tecnológico, medio electrónico o una impresión del pedimento sin las mercancías correspondientes en la aduana de salida. Artículo 138. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones relacionadas con el destino de las mercancías previstas en el artículo 182 de esta ley. La multa equivalente del 130% al 150% del beneficio obtenido de la franquicia, exención o reducción de impuesto concedidas o del 70% al 100% del valor comercial de las mercancías cuando se haya eximido del cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, en los casos a que se refiere la fracción 1 inciso A, B, C y F. Multa equivalente del 30% al 50% del impuesto general de importación que habrá tenido que cubrirse si la importación fuera definitiva o del 15% al 30% del valor comercial de las mercancías cuando estén exentas. En los casos a que se refiere la fracción 1 inciso D y E de la fracción 3, tratándose de yates y veleros turísticos, la multa será del 10% al 15% del valor comercial. Si la infracción consistió en exceder los plazos concedidos para el retorno de las mercancías de importación e internación, según el caso, multa de 2.070 pesos a 3.120 pesos si el retorno se verifica en forma espontánea por cada periodo de 15 días o fracción que transcurra desde la fecha del vencimiento del plazo hasta que se efectúe el retorno. El monto de la multa no excederá del valor de las mercancías. No se aplicará la multa que se refiere anteriormente a las personas que retornen en forma espontánea los vehículos importados o importados temporalmente. Multa equivalente a la señalada por el artículo 178, fracción 1, 2, 3 o 4 según se trate, o del 30% al 50% del valor comercial de la mercancía cuando estén exentas, si la omisión en el retorno de las mercancías importadas o internadas temporalmente es descubierta por la autoridad.
multa equivalente del 30% al 50% del valor comercial de las mercancías correspondientes en los demás casos. Multa de 77.110 pesos a 102.810 pesos en el supuesto a que se refiere la fracción 4. Multa equivalente del 70% al 100% del valor en aduana de las mercancías en los supuestos a que se refiere la fracción 5, 6 y 7. Artículo 183-A. Las mercancías pasarán a ser propiedad del Fisco Federal sin perjuicio de las demás sanciones aplicables en los siguientes casos: cuando no sean retiradas de los almacenes generales de depósito dentro del plazo establecido en el artículo 144-A de esta ley; cuando el nombre, denominación o razón social, domicilio del proveedor en el extranjero, domicilio fiscal del importador, señalado en el pedimento o en la transmisión electrónica o en el aviso consolidado a que se refieren los artículos 36A, 37A, fracción 1 y 59A de esta ley, considerando en su caso el acuse correspondiente declarado sean falsos o inexistentes, o cuando en el valor señalado no se pueda localizar el proveedor en el extranjero o importador, así como cuando se señale en el pedimento el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal o la clave de registro federal de contribuyentes de alguna persona que no hubiera solicitado la operación de comercio exterior. En los casos previstos en el artículo 176, fracción 3, 5 y 6, 8 y 10 de esta ley, salvo en el que en este último caso se demuestre que el pago correspondiente se efectuó con anterioridad a la prestación de las mercancías, o cuando se trate de los excedentes o sobrantes detectados a maquiladoras de mercancías registradas en su programa, que se refiere al artículo 153. En el supuesto previsto del artículo 178, fracción 4 de esta ley, excepto cuando el infractor cumpla con las regulaciones y restricciones no arancelarias dentro de los 30 días siguientes a la notificación del acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera. Para efectos de esta fracción, los interesados en términos del artículo 36 y 36A de esta ley deberán transmitir y presentar un pedimento de rectificación anexando en documento electrónico o digital la información que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Los vehículos, cuando no se hayan cumplido con las regulaciones y restricciones no arancelarias, en los casos a que se refiere el artículo 182, fracción 1, inciso D y E3, excepto yates y veleros turísticos, y 4 de esta ley. En el supuesto que se refiere el artículo 183, fracción 3 de esta ley, cuando existiera imposibilidad material para que las mercancías pasen a propiedad del Fisco Federal, el infractor deberá pagar el importe de su valor comercial en el territorio nacional al momento de la aplicación de la sanción que corresponda. Artículo 184. Cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de transmitir y presentar información y documentación, así como declaraciones, quienes omitan transmitir o presentar a las autoridades aduaneras en documento electrónico digital o en cualquier otro dispositivo tecnológico o medio electrónico que se establezca o lo haga en forma extemporánea la información que ampare las mercancías que introducen o extraen del territorio nacional sujetas a un régimen aduanero, que transporten o que almacenen, entre otros, los datos, pedimentos, avisos, anexos, declaraciones, acuses, autorizaciones a que se refieren los artículos 36 y 36A de esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables en los casos en los que la ley imponga tales obligaciones. Omitan presentar los documentos o informes requeridos por las autoridades aduaneras dentro del plazo señalado en el requerimiento por esta ley. Transmitan o presenten los informes o documentos a que se refieren las dos fracciones anteriores con datos inexactos o falsos o omitiendo algún dato. Omiten transmitir o presentar o lo hagan extemporáneamente la información que compruebe el cumplimiento de las obligaciones en materia de regulación y restricción arancelaria cuando hayan obtenido la misma. Antes de la transmisión o presentación del pedimento, los interesados deberán transmitir o presentar un pedimento de rectificación en términos del artículo 36 y 36A de esta ley, anexando en documento electrónico digital la información que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Presenten a la autoridad aduanera la información estadística de los pedimentos que formulen grabada en un medio magnético con información inexacta, incompleta o falsa. Transmitan en el sistema electrónico aduanero o consignen en el código de barras impreso en el pedimento o en cualquier otro medio de control que autorice el Servicio de Administración Tributaria información distinta a la declarada en dicho documento, o cuando se presenten estas al módulo de selección automatizado con el código de barras mal impreso. La falta de algún dato en la impresión del código de barras no se considerará como información distinta siempre que la información transmitida al citado sistema sea igual a la consignada en el pedimento. Tratándose de lo dispuesto en el artículo 36,
37 y 39 de la ley consignen en el dispositivo tecnológico o medio electrónico información distinta a la requerida o a la declarada en el pedimento o en el aviso consolidado. La falta de algún dato en dicho dispositivo o medio no se considerará como información distinta, siempre que la información transmitida al sistema electrónico aduanero sea igual a la consignada en el pedimento o aviso consolidado. Omiten imprimir en el pedimento o en el aviso consolidado, tratándose de operaciones con pedimentos consolidado, el código de barras. Tratándose de lo dispuesto en el artículo 36, 37 y 39 de la ley, presente en el dispositivo tecnológico o medio electrónico correspondiente ante la autoridad aduanera, sino con los elementos técnicos en una situación que impida su lectura. Omiten declarar en la aduana de entrada al país o en la de salida que lleven consigo cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar, o una combinación de ellos superiores al equivalente a la moneda o monedas de que se trate a $10,000 de los Estados Unidos de América. Omiten transmitir electrónicamente la siguiente información: la relativa a cada pasajero, tripulante y medio de transporte a que se refiere el primer párrafo del artículo 7º de esta ley, la relativa a las mercancías que por cada medio de transporte vayan a arribar a territorio nacional, o a que se refiere la fracción 7 del artículo 20 de esta ley. Omitan dar aviso a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7º de esta ley. Presenten el pedimento en el módulo de selección automatizado sin la consignación de pago del módulo bancario, sin la firma electrónica avanzada, sin el sello digital o sin el medio tecnológico de identificación respectivo de quien deba firmar el pedimento conforme a las disposiciones aduaneras. Omitan presentar o lo hagan extemporáneamente las declaraciones semestrales a que se refiere el artículo 87, fracción 1 de esta ley. Transmitan y en su caso presenten el pedimento que ampare las mercancías que importen omitiendo el nombre, denominación o razón social o la clave de identificación fiscal del proveedor del exportador, considerando en su caso el acuse correspondiente. Omitan o asienten datos inexactos en relación con el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de información comercial. Omitan manifestar a las empresas de transporte internacional el traslado y custodia de valores de las empresas de mensajería que utilicen para internar o extraer del territorio nacional las cantidades que envíen en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos superiores al equivalente en la moneda o monedas a que se trate de $10,000 de los Estados Unidos de América. Omiten declarar a las autoridades aduaneras las cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos que las personas que utilizan sus servicios le hayan manifestado en los términos del segundo párrafo del artículo 9 de esta ley. Artículo 184-A. Son infracciones relacionadas con las obligaciones de transmitir la información referente al valor de la mercancía y los demás datos relativos a su comercialización, así como a los relativos a su transportación, a que se refieren los artículos 20, fracción 7 y 59A de esta ley las siguientes: transmitir datos inexactos o falsos referentes al valor de las mercancías o de los datos relativos a su comercialización, transmitir información incompleta o con datos inexactos en cuanto a la descripción de la mercancía e identificación individual, considerando la mercancía que se presente a despacho, transmitir información relacionada con la transportación de la mercancía incompleta o con datos inexactos en cuanto a su descripción e identificación individual al número de contenedor, considerando la mercancía y contenedor presentado a despacho. Artículo 184-B. Con independencia de las demás sanciones que proceden, se aplicarán las siguientes multas a quienes cometan la infracción relacionada con la obligación de transmitir la información referente al valor de la mercancía y los demás datos relativos de su comercialización, así como los relativos de su transportación, a que se refiere el artículo 184-A de esta ley. Multa de 22,900 pesos a 38,180 pesos de la señalado en las fracciones 1 y 2. Multa de 1,810 pesos a 2,580 pesos a lo señalado en la fracción 3. Artículo 185. Se aplicarán las siguientes multas a quienes cometan las infracciones relacionadas con la obligación de presentar documentación y declaraciones, así como de transmisión electrónica de la información, previstas en el artículo 184 de esta ley. Multa de 3,730 pesos a 5,990 pesos en caso de omisión
a las mencionadas en las fracciones 1 y 2. Las multas se reducirán al 50% cuando la presentación sea extemporánea. Multa de 1.800 pesos a 2.570 pesos a la señalada en la fracción 3 por cada documento. Multa de 3.100 pesos a 5.180 pesos tratándose de la fracción 4. Multa de 4.150 pesos a 6.210 pesos en la señalada en la fracción 5 por cada medio magnético que contenga información inexacta, incompleta o falsa. Multa de 3.860 pesos a 6.430 pesos a la señalada en la fracción 6. Multa de 3.850 pesos a 6.400 pesos en el caso señalado en la fracción 7 por cada pedimento por cada aviso consolidado o documento aduanero que corresponda. Multa equivalente de 20% al 40% de la cantidad que exceda al equivalente de la moneda o monedas de que se trate a $10.000 de los Estados Unidos de América a las infracciones establecidas en las fracciones 8, 15 y 16. Multa de 74.000 pesos a 111.200 pesos en el caso de la transmisión electrónica señalada en la fracción 9 por la omisión de cada pasajero, tripulante o medio de transporte que arribe a territorio nacional a que se refiere el inciso A y por la omisión relativa a la mercancía por cada medio de transporte a que se refiere el inciso B. La multa se reducirá en un 50% en el caso de la transmisión electrónica sea extemporánea, incompleta o contenga información incorrecta en los casos de que se incurra en más de una infracción asociada al arribo de un mismo medio de transporte. La autoridad establecerá hasta un máximo de 6 multas por evento. Multa de 207.000 pesos 370 a 311.050 pesos en los casos señalados en la fracción 10 por cada aeronave que arriba al territorio nacional. Multa de 2.570 pesos a 3.860 pesos en el caso señalado en la fracción 11 por cada pedimento. Multa de 7.710 pesos a 10.280 pesos en caso de omisión y de 3.860 pesos a 6.430 pesos por la presentación extemporánea en el caso señalado en la fracción 12. Multa de 1.290 pesos a 2.570 pesos en el caso señalado en la fracción 13 por cada documento. Multa equivalente del 2% al 10% del valor comercial de las mercancías a la señalada en la fracción 14. Multa de 18.650 pesos a 27.970 pesos a la señalada en el plazo de la fracción 17 en caso de no presentar el aviso dentro del plazo establecido. Artículo 185A. Comete la infracción relacionada con las obligaciones de llevar los sistemas de control de inventarios quienes no cumplan con lo dispuesto en la fracción 1 del artículo 59 de esta ley. Artículo 185-B. Se aplicará una multa de 18.540 pesos a 37.110 pesos a quien cometa la infracción relacionada con la obligación de llevar los sistemas de control de inventarios previstos en el artículo 185-A de esta ley. Artículo 186. Cometen la infracción relacionada con el control, seguridad y manejo de las mercancías de comercio exterior las personas autorizadas para almacenarlos o transportarlos si no tienen en los almacenes medios de transporte o bultos que los contengan. Los precintos, etiquetas, cerraduras, sellos y demás medios de seguridad exigidos por la ley o el reglamento, quienes los violen, a que se refiere la fracción anterior o toleren su violación. Los remitentes a que no anoten en las envolturas de los envíos postales el aviso que se contiene mercancías de exportación o cuando no sean mercancías de procedencia extranjera que envíen de la fracción o región fronteriza al resto del país. Los capitanes, pilotos, conductores, propietarios de medios de transporte y empresas porteadoras o sus representantes que no cumplan con la obligación prevista en la fracción 1, 5 y 8 del artículo 2 de esta ley. Los capitanes o pilotos que toleren la venta de mercancía de procedencia extranjera en las embarcaciones o aeronaves una vez que se encuentren en el territorio nacional. Los almacenes generales de depósito que permitan el retiro de las mercancías sujetas a régimen de depósito fiscal sin cumplir con las formalidades para su retorno al extranjero o si que hayan pagado las contribuciones y en su caso cuotas compensatorias causadas con motivo de su importación o exportación definitiva. Las personas que hubieran obtenido concesión o autorización para almacenar mercancías cuando las entreguen sin cumplir con las obligaciones establecidas en la fracción 7 y 6 de esta ley del artículo 26
Los recintos fiscalizados autorizados para operar el régimen de elaboración, transformación o reparación cuando hubieran entregado las mercancías en ellos almacenadas y no cuenten con copia del pedimento en el que conste que éstas fueron retornadas al extranjero o exportadas según corresponda. Los capitanes o pilotos de embarcaciones y aeronaves que presten servicios internacionales y las empresas a que éstas pertenezcan, cuando injustificadamente arriban no aterricen en los lugares no autorizados siempre que no exista infracción de contrabando. Los agentes aduanales o las agencias aduanales que incurran en el supuesto previsto en la fracción 2 del artículo 164 de esta ley, a quienes se ostenten como tales sin contar con la patente o la autorización respectiva. El Servicio Postal Mexicano, cuando no dé cumplimiento a las obligaciones que señala el artículo 21 de esta ley, se excepto establecida en la fracción 4 de este mismo artículo, las empresas que presten el servicio de transporte internacional de pasajeros cuando omitan distribuir entre los mismos las formas oficiales que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria para la declaración de aduanas de los pasajeros. Las personas que hubieran obtenido concesión o autorización para presentar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, cuando no cumplan con alguna de las obligaciones previstas en el primer párrafo de la fracción 1, 6 y 8 de los lineamientos a que se refiere el primer párrafo del artículo 15 en la fracción 3 del artículo 26 de esta ley. Los establecimientos autorizados a que se refiere el artículo 121 de esta ley que enajenen mercancías a personas distintas de los pasajeros que salgan del país directamente al extranjero. Los agentes aduanales o las agencias aduanales, cuando no coincidan el número de candado oficial manifestado en el pedimento o en el aviso consolidado con el número de candado físicamente colocado en el vehículo o en el medio de transporte que contengan las mercancías. Las instituciones de crédito o casas de bolsa autorizadas para operar cuentas aduaneras cuando no cumplan con la obligación prevista en la fracción 2 y 3 del artículo 87 de esta ley. Los establecimientos que se ostenten como depósito fiscal para la exposición y venta de mercancías extranjeras nacionales sin contar con la autorización a que se refiere el artículo 121. Cuando las personas que operen administran puertos de altura, aeropuertos internacionales o que presten los servicios auxiliares de términos ferroviarios de pasajeros y de carga, no cumplen con alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 4 de esta ley. Las empresas que hubieran obtenido autorización para prestar los servicios de carga, descarga y maniobras de mercancías de comercio exterior, recintos fiscales, cuando no cumplen con los lineamientos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14-C de esta ley. Quienes efectúen la transferencia o desconsolidación de mercancías sin cumplir con los requisitos y condiciones aplicables. Las personas que hubieran obtenido la autorización a que se refiere el artículo 14-D o 135-A cuando no cumplen con alguna de las obligaciones previstas en la ley o en la autorización respectiva. Artículo 187. Se aplicarán las siguientes sanciones a quienes cometan las infracciones relacionadas con el control, seguridad y manejo de las mercancías previstas en el artículo 186 de esta ley. Multa de 7,420 pesos a 10,200 pesos en las señaladas en las fracciones 1, 2, 4, 5, 6, 21 y 22. Multa de 2,070 pesos a 3,120 pesos a la señalada en la fracción 3. Multa equivalente al 70 al 100% de las contribuciones y cuotas compensatorias emitidas cuando no se haya cubierto lo que correspondía pagar, o del 30% al 50% del valor comercial de las mercancías si estas están exentas o se trata de retorno al extranjero a lo señalado en la fracción 6. Multa de 20,850 pesos a 31,260 pesos en la señalada en la fracción 9. Multa de 12,440 a 16,580 las señaladas en la fracción 7, 12 y 13. Multa de la fracción de 74,200 pesos a 111,310 pesos a la señalada en la fracción 8. Clausura del establecimiento por 1 semana en la primera ocasión, por 2 semanas en la segunda ocasión, por 3 semanas en la tercera y siguientes ocasiones dentro de cada año calendario a la señalada en la fracción 15 del artículo 186 de esta ley. Multa de 41,480 a 82,950 a la señalada en la fracción 16.
multa del 3% al 5% del importe total de que no se hubiera transferido a la señalada en la fracción 18, multa de 102.810 pesos a 141.360 pesos a la señalada en la fracción 19, multa de 1.290 a 2.570 pesos a la señalada en la fracción 17, multa de 463.770 pesos a 742.040 pesos a la señalada en la fracción 20 por cada periodo de 20 días o fracción que transcurra desde la fecha a que se debió dar el cumplimiento de la obligación hasta que la misma se cumpla. Multa equivalente del 80% al 100% de contribuciones y cuotas compensatorias que se hubieran omitido cuando no se haya cubierto lo que correspondía pagar, o del 30% al 50% del valor comercial de las mercancías si están exentas o se trata de retorno al extranjero a la señalada en la fracción 7. En el caso de reincidencia, la sanción consistiría de la suspensión provisional de recinto fiscal por un plazo de 2 a 30 días. Multa de 74.200 pesos a 111.310 pesos a la señalada en la fracción 14. En el caso de reincidencia, la sanción consistirá en una supervisión provisional de recinto fiscalizado por un plazo de 2 a 30 días. Multa de 927.000 pesos 530 a 1.855.080 pesos la señalada en la fracción 23. El titular del recinto fiscalizado únicamente podrá concluir las operaciones que tuvieran iniciadas a la fecha en que le sea notificada la orden de suspensión, sin que dure dicho plazo pueda iniciar nuevas operaciones. Artículo 188. Comete la infracción relacionada con la clave confidencial de identidad quien, al presentar pedimento o realizar cualquier trámite, utilice una clave confidencial de identidad equivocada, utilice una clave confidencial que haya sido revocada o cancelada. Artículo 189. Se aplicarán las siguientes sanciones a quienes cometan la infracción a que se refiere el artículo 188 de esta ley. Multa de 41.480 pesos a 62.210 pesos a quien corresponda la infracción señalada en la fracción 1. Multa de 82.950 pesos a 124.000 pesos a quien cometa la infracción señalada en la fracción 2. Artículo 190. Cometen las infracciones relacionadas con el uso indebido de gafetes de identificación utilizados en los recintos fiscales quienes usen el gafete de identificación del que no sea titular. Permite que un tercero utilice el gafete de identificación propio. Se identifique que se realiza esta conducta cuando el titular no reporta por escrito a las autoridades aduaneras el robo o la pérdida del mismo en un plazo que no excederá de 24 horas y éste se haya utilizado por una persona distinta a su titular. Realicen cualquier trámite relacionado con el despacho de mercancías portando un gafete para visitantes. Omitan portar los gafetes que lo identifiquen mientras se encuentre en los recintos fiscales. Falsifique o altere el contenido de algún gafete de identificación. Artículo 191. Se aplicarán las siguientes sanciones a quienes cometen las infracciones establecidas en el artículo 190 de esta ley. Multa de 20.740 pesos a 31.110 pesos tratándose de las señaladas en las fracciones 1 y 2. Multa de 41.480 pesos a 62.210 pesos tratándose de la señalada en la fracción 3. Multa de 4.150 a 6.210 pesos tratándose de la señalada en la fracción 4. Multa de 82.000 pesos a 124.420 tratándose de las señaladas en la fracción 5 independientemente de las sanciones que haya lugar por comisión de delitos. A los infractores que aparten a los fondos a que se refiere el artículo 202 de esta ley una cantidad equivalente a la multa que se le imponga en los términos de este artículo se le tendrá por librado en la obligación de pagar dicha multa. Artículo 192. Comete las infracciones relacionadas con la seguridad e integridad de las instalaciones aduaneras quienes se utilicen en las áreas expresamente señaladas por las autoridades aduaneras como restringidas, aparatos de telefonía celular y cualquier otro medio de comunicación. Dañe los edificios, equipos y otros bienes que se utilicen en la operación aduanera por la Secretaría o por empresas que auxilien en dicha Secretaría en los términos de esta ley. Introduzcan al recinto fiscal vehículos que transportan mercancías cuyo peso bruto exceda al que
efecto señala la Secretaría mediante reglas, salvo que la mercancía que se transporta en los vehículos cuyo peso bruto exceda del autorizado no puede transportarse en más de un vehículo y siempre que se solicite al administrador de la aduana con un día de anticipación de autorización para que el medio de transporte ingrese al recinto fiscal en cierta fecha y hora. Lo previsto en esta fracción no será aplicable cuando se trate de puertos o terminales portuarias concesionadas. Artículo 193. Se aplicará las siguientes sanciones a quienes cometan las infracciones relacionadas con la seguridad e integridad de las instalaciones aduaneras previstas en el artículo 192 de esta ley. Multa de 12.440 a 16.580 pesos en lo señalado en la fracción 1. Multa de 16.580 a 20.740 la señalada en la fracción 2, así como reparación de daño causado. Multa de 16.580 pesos a 20.740 si se trata de la señalada en la fracción 3. A los infractores que aporten a los fondos a que se refiere el artículo 202 de esta ley una cantidad equivalente a la multa que se les imponga en los términos de este artículo, se les tendrá por liberados de la obligación de pagar dicha multa. Artículo 194. A quienes omitan enterar las contribuciones y aprovechamientos que se refieren al artículo 15, fracción 7, 16A, penúltimo párrafo, 16-B, último párrafo, 21, fracción 4 y 120, penúltimo párrafo de esta ley, dentro de los plazos señalados en los mismos, se les aplicará una multa del 10% al 20% del monto del pago omitido cuando las infracciones sean detectadas por la autoridad aduanera, sin perjuicio de las demás sanciones a que se resulten aplicables. Artículo 195. Tratándose de infracciones derivadas de la actuación del agente aduanal de la agencia aduanal en el despacho aduanero, la multa será a cargo de los mismos, excepto en los casos establecidos en el segundo párrafo del artículo 54 de esta ley. Artículo 196. Se considerará cometida una sola infracción cuando en diversos actos se introduzcan o extraigan del país mercancías presentándolas desmontadas o en partes en los siguientes casos. Cuando la importación o la exportación de las mercancías consideradas como un todo requiera permiso de la autoridad competente y de las partes individuales no lo requiera. Cuando los impuestos al comercio exterior que deban pagarse por la importación o exportación y en su caso de los cuotas compensatorios por la importación de la mercancía completa sean superiores a la suma de las que deban pagarse por las importaciones o exportaciones separadas de las partes o cuando por estas no se paguen impuestos al comercio exterior o cuotas compensatorias. Se considerará que se comete una sola infracción aun cuando la importación o exportación separada de las partes o de alguna de ellas constituya por sí misma infracción. Artículo 197. Cuando dos o más personas se introduzcan al país o extraigan de él mercancías de manera ilegal, se observará las siguientes reglas. Si pueden determinarse las mercancías que cada uno introdujo o extrajo, se aplicará individualmente las sanciones que corresponda a cada quien. En caso contrario, se aplicará la sanción que corresponda a las infracciones cometidas por la totalidad de las mercancías y todos responderán solidariamente. Artículo 198. Las autoridades aduaneras al imponer las multas deberán considerar como agravantes los siguientes supuestos. Al utilizar un recinto federal de contribuyentes de un importador que no hubiera encargado el despacho de las mercancías, el uso de documentos falsos en los que se haya a constar operaciones inexistentes, el hecho de que el infractor sea reincidente en los términos del Código Fiscal de la Federación. Artículo 199. Las sanciones establecidas en esta ley se disminuirán en los siguientes supuestos. En un 66% cuando la omisión de los impuestos al comercio exterior se deba a inexacta clasificación arancelaria. Se trata de la misma partida de las tarifas de la ley y de los impuestos generales de importación o exportación y de la descripción, naturaleza y demás características necesarias para la clasificación de las mercancías haya sido correctamente manifestada a la autoridad. Esta disminución no será aplicable cuando exista criterio de clasificación arancelaria de la autoridad aduanera en los términos del artículo 48 de esta ley o cuando las mercancías estén sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias. En un 20% en el caso de que la multa se pague dentro de los 30 días siguientes a la fecha de que se notifique el infractor la resolución por la cual se le imponga la sanción sin necesidad de que la autoridad que le impuso dicte nueva resolución. En un 50% en el caso de que la multa derive de alguna operación relativa a la exportación de mercancías, con excepción de aquellas operaciones que contengan como origen de aplicación de alguno de los supuestos señalados en los artículos 86, 106 y 108 de esta ley.
en un 50% cuando la multa se haya impuesto por la omisión en el pago de las contribuciones y aprovechamiento, y siempre que el infractor los pague junto con sus accesorios antes de la notificación de resolución que determine el monto de la contribución o aprovechamiento que omitió. En un 50% en el caso de que la multa no derive de la omisión de contribuciones o cuotas compensatorias, en los supuestos de que no proceda al embargo precautorio de las mercancías, siempre que el infractor la pague antes de la notificación de la resolución por la cual se le imponga la sanción, o bien tratándose del supuesto previsto en el último párrafo del artículo 152 de esta ley. Siempre que se pague dentro de los 10 días siguientes a la notificación del acto administrativo el que se determine el crédito fiscal. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable cuando se den los supuestos del artículo 198 de esta ley. La disminución de las sanciones establecidas en este artículo no será acumulable. Artículo 200. Cuando el monto de las multas que establece esta ley esté relacionado con el de los impuestos al comercio exterior omitidos con el valor de la aduana de la mercancía y estos no puedan determinarse, se aplicará a los infractores una multa de 62.210 pesos a 82.950. Artículo 201. Se deroga. Artículo 202. Los agentes aduanales, las agencias aduanales, los transportistas y demás personas relacionadas con el comercio exterior podrán constituir fondos en cada aduana cuyo fin sea el mantenimiento, reparación o ampliación de las instalaciones de la propia aduana en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria. Mediante reglas, el patrimonio de dichos fondos se integrará con las aportaciones que efectúen las personas antes mencionadas, así como por las cantidades que aporten las personas que hubieran cometido daños en las instalaciones y equipos que se utilicen en las operaciones aduaneras, o con las cantidades que aporten las personas a las que se le impongan multas o que opten por aportar cantidades equivalentes a las multas impuestas en los términos del artículo 181, 191 y 193 de esta ley.